Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidas amigas y amigos al episodio número 22 de su podcast Sembrando Futuro. Les acompaña Kenny Cibrián y esta vez en la sección de la entrevista estamos abordando como temática principal nuevas masculinidades y derechos humanos. Para ello contamos con la participación de Manuel Abarca, quien es facilitador de procesos de desarrollo social, y Germán Cerros, quien es psicólogo del IDUCA. Bienvenidos. Gracias Kenny, buenas noches. Muy buenas noches Kenny, e igual a todos y todas las radioescucha y encantado de estar aquí una vez más. Gracias por aceptar la invitación. Quiero recordarles a los amigos y amigas radioescuchas que están habilitadas nuestras líneas para cualquier consulta que tengan a nuestros amigos panelistas. Ellos son los 2275-9501, el 2275-9502 y en WhatsApp el 7571-2779. Antes de iniciar de lleno con nuestra entrevista, daremos paso a una pequeña cápsula informativa. Nuevas masculinidades. Promover nuevas formas de entender la masculinidad y las relaciones de género conforma un espacio importante para abordar los asuntos de género desde un enfoque integrador. La promoción del empoderamiento de las mujeres en conjunto con los hombres genera una nueva configuración de la masculinidad tradicional que permite transformar las normas, actitudes y comportamientos que preservan las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas proponen replantear la idea de la masculinidad y desaprender los roles de géneros adquiridos durante toda la vida y perpetuados a lo largo de siglos. Uno de los focos más importantes de las masculinidades alternativas es acabar con la violencia de género y con las actitudes que conducen a ella, romper con el mito del hombre violento y del hombre que todo lo puede, así como rechazar cualquier forma de machismo que aparece en la vida cotidiana. Para acabar con las actitudes de violencia es importante trabajar la empatía, también la corresponsabilidad personal, familiar y laboral, que implica estar presente en los espacios de cuidado, de limpieza y de atención a otras personas. Escuchábamos la cápsula y Manuel, quiero iniciar contigo. Vamos a hablar un poco más desde lo general y ya luego vamos a ir hablando más sobre la especificidad del tema. Quisiera que nos contaras, Manuel, qué podemos entender por masculinidad. Podemos entender, bueno, para empezar, masculinidad es una palabra bastante en desuso, bastante incomprendida en nuestro contexto, a pesar de que tiene mucha relevancia y está presente sobre todo en lo que es el sexo masculino, y nos compete con el hecho de las ideas, las prácticas con las cuales nos formamos y vamos siendo influenciados en un contexto, en una sociedad determinada, ¿verdad? Y tomamos como propios esos elementos que nos transfiere desde la familia, desde la comunidad, desde la escuela, desde los diferentes contextos donde el niño se desarrolla, va formándose y va construyendo, va tejiendo ese tipo de conductas, de valores, de creencias, de mitos que conforman en sí todo lo que es el hecho del concepto de masculinidad. Germán, igual, Manuel, si en algún momento quieres apoyar también con esta pregunta, ¿cuándo surge el estudio formal de la masculinidad? Ok, sí, yo creo que voy a necesitar un poquito de ayuda justamente para responder eso. Mira, yo no tengo como en sí una formación como muy epistemológica de dónde surge esto, más o menos en qué año comienza el trabajo sobre el tema de masculinidades. Mi formación fue en su momento mucho más empírica, más práctica, y de ahí involucrándome
en colectivos de masculinidades, pero sí por ahí hay algunas fechas que son bastante, tal vez no del surgimiento, pero sí cruciales, que son ahí por el siglo XVIII, XIX, en donde se empiezan a hacer como unas valoraciones de qué significa ser hombre como tal. Pero digamos que hay como varias concepciones y dependiendo de los contextos, de la cultura y de muchos otros factores más, también te empezás a dar cuenta que esa concepción de ser hombre, que en su momento existió la necesidad de poder estudiarla, también es bastante particular de acuerdo al contexto o el territorio en donde estamos intentando responderla. Yo te podría decir que más o menos surgen esas fechas o más o menos se comienza a problematizar el tema como tal, pero más que todo es importante, si bien es cierto, tener una referencia del inicio, ir más o menos viendo cuál ha sido la evolución como tal de esa misma concepción, que en un principio pues una concepción bastante patriarcal, que tenía una definición bastante rígida, poco flexible, pero que en el transcurso de los años se empezaron a trabajar más en el tema de la diversidad, entre otras cosas, y el término comenzó a ser mucho más complejo, pero a la vez basado en la comprensión de los derechos de todos y todas, pues como tal. Manuel, ya nos hablaste un poco sobre qué podemos entender por masculinidad. Igual Germán nos estaba hablando un poco sobre más o menos desde dónde viene todo el tema del estudio de la masculinidad. Uh-huh. ¿Qué podríamos decir entonces que es la masculinidad hegemónica? La masculinidad hegemónica, viéndolo en sentido práctico, es el tipo de masculinidad que predomina en un contexto, ¿verdad? En un país, en una región. Y tiene que ver que representa toda una esfera social, representa todo un sistema en el cual aparece lo que es el patriarcado, ¿verdad? El sistema social patriarcado, en el cual la masculinidad hegemónica es su principal representante, y es el tipo de masculinidad que ha sido mucho más generalizado entre nosotros los hombres y que tiene diferentes representaciones, sobre todo en lo que es conductas que tienen que ver con el hecho de la violencia, que tienen que ver con el hecho de descalificar hombres por hombres, donde prevalece lo que es la fuerza sobre la debilidad, esto entre comillas, ¿verdad? Pero el uso de la fuerza física o el uso de lo que es la violencia psicológica, de lo que es todo tipo de violencias invisibilizadas muchas veces, pero que también se representan y tienen contextos donde se representan a lo largo de lo que es el niño hasta su edad adulta, incluso su vejez. La masculinidad hegemónica tiene siempre sus reglas, sus mandatos con los cuales utiliza al mismo personaje para que éste le dé seguimiento y sea también quien lo monitorea y además quien lo ejecuta, pero también quien le recibe. El hecho de la masculinidad hegemónica en realidad en representación con lo que es el patriarcado tiene muchas vertientes que las vamos a ver y muchos elementos, pero en realidad tiene que ver con toda esta parte de ejercer fuerza, ejercer violencia, tanto y aquí va a aparecer una triada que la vamos a ver también, que es hombre-mujer, hombre por hombre y hombre con el mismo personaje. Cómo ejerce este tipo de masculinidad hegemónica, cómo nos rige y cómo nos marca también, que es muy importante reflexionar, conocer sobre ella, ya que
La masculinidad se construye en la sociedad, se construye en la familia, se construye en la comunidad, se construye en el trabajo, se construye en los centros escolares. Un tipo de representación muy popular, por ejemplo, es el bullying, como se le llama desde hace unos años, pero antes tenía también otro tipo de calificativo, pero es el mismo, es siempre atacar a la persona que se ve mucho más débil o que presenta conductas que no precisamente tienen que ver con códigos, con símbolos, con signos de lo que es el patriarcal, y la misma sociedad en ese momento te obliga a que te subas a ese tren hegemónico, y el cual es conducido por el sistema social patriarcal, ¿verdad? Me llama la atención sobre esto que mencionabas, porque ejemplificabas que el bullying sería como una representación de lo que es la masculinidad hegemónica, pero mencionaste también de que muchas veces esta se demuestra siendo hombres que violentan a otras mujeres, que violentan a otros hombres o que se violentan ellos mismos. Creo que las primeras dos son bastante ejemplificables en la realidad salvadoreña, pero no sé si pudieses ejemplificar un poco la tercera, de hombres hacia ellos mismos. Esa es un tipo de expresión de la masculinidad hegemónica bastante irreconocible muchas veces por nosotros mismos, y tiene que ver con lo que hago como con lo que no hago. Un ejemplo bien sencillo, un hombre cómo reacciona cuando empieza a tener un padecimiento de un dolor de espalda, por ejemplo. Tenemos un gran borbandeo de qué medicinas usar, por ejemplo, ¿verdad? Que calman el dolor. Las consumimos, me quitó el dolor y yo continúo así durante un año, va subiendo el padecimiento, va ejerciendo ya otro tipo de maneras de representarse en mi cuerpo, símbolos, signos y eso va deteriorándome, y no voy al médico hasta que ya es demasiado tarde y no puedo caminar, por ejemplo. Entonces esta es una manera de ejercer violencia o de ejercer violencia conmigo. El hecho de que yo sé que poniéndome ahorita en riesgo de que voy a tocar esos dos cables de electricidad porque me está viendo todo el vecindario que es en mi casa, y que yo tengo que probar que yo soy un personaje que todo lo puede, el todopoderoso, que esa es otra representación de lo que es la masculinidad hegemónica también, y en las tipologías. Entonces esa manera de ponerme en riesgo, de no regularme, de autorregularme en esos sentidos, es una manera de ejercer violencia, y es parte también de la masculinidad hegemónica. El no ponerme atención, el no autocuidarme, el no tomar distancia con algunos elementos y poder, yo sé que no están en mi control, y poder poner límites, decir no lo puedo hacer, porque desde el momento que digo no lo puedo hacer, me van a calificar otros hombres de que soy débil, de que bueno, de ahí también puede iniciar un largo rosario de insultos, ¿no? Ajá, correcto, y eso no te hace merecedor de respeto entre los demás hombres, no sos competitivo, no cumplís con todos los elementos y mandatos que dicta lo que es las masculinidades hegemónicas, que los vamos a ir viendo, ¿verdad? Y nos van saliendo aquí en la plática. Germán, quisiera continuar contigo, y quizás la pregunta sería: ¿qué es la masculinidad patriarcal, y si existe alguna diferencia o es lo mismo con la masculinidad hegemónica? Ok,
Yo al menos desde mi punto muy personal y también hablando con otras personas que conocen mucho del tema y leyendo también mucha documentación que existe sobre esto, es como llegar a la reflexión de que son como formas de referirse a los tipos de masculinidades que existen actualmente, como expresión del hombre para con la relación de otras personas. Poder llamarla masculinidad hegemónica, masculinidad patriarcal, pero lo importante en esta parte es para un tema más metodológico y para que la gente también sepa que hay como varias formas de percibir esto, es el hecho de que puedes verla desde dos ángulos, que puedes tomarlos en cuenta tanto para tu trabajo personal, para las personas que en este momento nos están escuchando a la hora de hablar sobre este tema, y para verlo más desde una estructura más social, lo que está afuera pero que también influye dentro de nosotros. Uno es la parte cómo se expresa particular individualmente en cada uno de los hombres que existen en el mundo, y es el hecho de cómo se expresa esta masculinidad patriarcal que o esencialmente ve al hombre como un ser dominante, ¿verdad? La persona que tiene que regir, que tiene ciertos comportamientos, que desde su comportamiento se expresa su tipo de masculinidad, pero hay otra que no hay que a pesar de que es compleja, no hay que perderle el foco a esa parte que es la parte estructural, que es donde están muchas de las cosas que después el mismo cuerpo empieza a configurar dentro de sí mismo, como lo es que la masculinidad pues es el vehículo transmisor de muchos valores, que cuando vos decís, bueno, es una masculinidad patriarcal y es un vehículo que transmite valores, ¿cuáles son estos tipos de valores? Bueno, valores que tienen que ver con el tema de poder y de dominación, en el cual pues el que más predomina es el hombre y que busca minimizar, invisibilizar y hasta violentar a grupos de mujeres. Entonces ya te vas dando cuenta que no solamente es una expresión individual, sino que hay una estructura que lo mantiene. Y como decía el compañero Manuel, y eso es algo que cada vez que yo se lo escucho a alguien me toca un montón, como muchas veces cuando vos te vas saliendo de esos valores que imparte la misma masculinidad patriarcal, o ese tipo de mandatos que también la misma estructura social te dice, como hombre tenés que hacer esto, el mismo grupo de hombres aísla a ese hombre, lo invisibiliza, lo castiga, y muchas veces cuando vuelve al redil lo premia por seguir ejerciendo violencia para con otros hombres y para con otras mujeres, pero cuando él intenta expresar su masculinidad de una forma más basada en los derechos, una masculinidad mucho más amorosa y X o Y cosas, busca también violentarlo y sancionarlo. Entonces te das cuenta que no solamente es la expresión individual de cada quien, sino que allá afuera hay una estructura que mantiene y que reafirma justamente ese tipo de comportamiento. Teníamos un compañero en teología, yo creo que tú lo recordás, que se llama Benjamín, y él hablaba sobre la corona que tenemos los hombres en muchas ocasiones, que a pesar de que intentamos quitárnoslas en cierto momento, es la misma estructura social que nos dice, no tienes que comportarte así, tienes que ser hombre y tienes que ser fuerte, no tienes que expresar tus emociones, y nuevamente la misma sociedad te la vuelve a colocar, la corona de los privilegios, y es bien difícil, como por así decirlo, quitársela y dejarla a un lado y expresar de una mejor forma tu masculinidad. Y yo creo que sería bueno poner atención justamente a eso, más que diferenciarla, sino más el hecho de darse cuenta que hay una expresión muy individual, pero también hay una estructura social que lo invita a uno a hacerlo. Gracias, Germán. Manuel, ¿cuáles son aquellos mandatos o roles masculinos patriarcales? Pues hablar de mandatos y roles masculinos patriarcales, estamos hablando de que estos son unos encargos realmente que se van asumiendo por nosotros los hombres a lo largo de lo que es nuestra formación, nuestra crianza desde niños. Los vamos adquiriendo, unos por observación,
otros por transmisión, por el hecho de interrelacionarnos con nuestro abuelo, por ejemplo, con nuestra abuela, con nuestro padre, con nuestros vecinos, y vamos desarrollándolos porque nos interesa ser jóvenes, ser adultos, que estemos totalmente conocedores, integrados a la sociedad, y que además vemos que con nosotros es bien exigente, ¿verdad? Esperan bastante de nosotros en la familia, como niños, porque dicen, vos vas a ser el jefe de familia, vos te vas a hacer cargo cuando ya tu papá no esté, o cuando él se va, vos sos el hombre de la casa, porque tu abuelo ya no está, o ya no tiene capacidad, etcétera, ¿verdad? Entonces estos mandatos, creo que nuestras amigas y nuestros amigos radioescuchas van a identificarse bastante y van a tener ejemplos con respecto a estos. Hay una manera de definirnos como los tengo ordenados, pero realmente existen más, no son los únicos, y hay otras maneras también de denominarnos. Por ejemplo, está el ser todopoderoso, ¿verdad? Ese es un mandato bastante fuerte, hasta mitológico se escucha, ¿verdad? El hecho de el hombre todopoderoso, que tiene que ver con ser un buen proveedor. Este es un mandato bastante estricto con nosotros los hombres, puesto que nuestro rol en la familia es el de proveer, el de poder no solo probarnos, sino que probar también a la comunidad que vos ya sos capaz de sostener una familia, de autosostenerte, de ser quien lleva el liderazgo, ¿verdad? Y este todopoderoso tiene que ser fuerte, tiene que ser callado, tiene que ser valiente, no tiene que expresar ternura ni vulnerabilidad, ¿verdad? En sus emociones, que evite cualquier cosa que le parezca femenina, porque él se tiene que ver muy imponente, muy fuerte, ¿verdad? No tiene que mostrar ningún sentimiento que, entre comillas, sea de debilidad, y esta debilidad viéndola desde con el ojo de la masculinidad hegemónica, ¿verdad? De hecho, los hombres no deben llorar. Eso creo que debe de resonarnos bastante. Ese es otro mandato, ¿verdad? Esa quizás es la más vieja y conocida. Sí, es una de las más utilizadas, pero que en realidad creo que continúa vigente. Todavía se sigue escuchando lastimosamente bastante. Y cada mandato, eso es interesante dentro de lo que son las masculinidades patriarcales. Cada mandato que un hombre debe de cumplir trae también una consecuencia que el hombre también paga. Esto tiene que ver con su salud, tiene que ver con su bienestar, con él y con el de su familia muchas veces. Te voy a volver a interrumpir, Manuel, y es que tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Su nombre y de dónde nos llama? ¿Su nombre y de dónde nos llama? Como dice, le hablo de Santa Tecla y mi nombre es Rosa. Perfecto, Rosa, adelante. Me quitan un peso de encima, ¿verdad? Porque yo he tenido mucho encasillada al que es el padre de mis hijas. Hoy solo sobrevive una ya, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me han dejado la pensión de la hija que falleció hace poco. Y él me dice que me puede acompañar a resolver ahí algo que alguien me dejó a medio camino. Entonces yo le digo que no es suficiente hombre porque no resuelve él eso, le dije yo así, ¿verdad? Entonces creo que lleva una carga encima porque lo voy encasillando siempre, pero eso lo hace cualquier hombre, le he puesto ya, ¿verdad? Y él no me obedece tampoco, ¿verdad? Entonces agradecerles porque
me voy a quitar ya ese mito de la cabeza y creo que hasta por eso toma él, ¿verdad? Porque no llena mis expectativas de lo que es un hombre. Y si eso lo hacen los hombres, de resolver, soy tácita, ¿verdad? Y no da un paso atrás, pero escuchándolos a ustedes, aquí hago un pequeño oficio, pero escuchándolos a ustedes me siento bastante aliviada, les diré, fíjese, porque es como quitarse una tela de los ojos, ¿verdad? Y los continuaré escuchando, pero sí, hoy ya vi el peso que le estoy poniendo encima, ¿verdad? Muchas gracias, jóvenes, ahí a todos, ¿verdad? Buenas noches. Muchas gracias a usted también por su llamada. No sé si antes de continuar quisieras o quisieran cualquiera de los dos reaccionar un poco sobre la llamada. Sí, gracias a la amiga Radio Escucha, muy valioso en realidad su comentario. Y en realidad es lo importante que podamos reflexionar en la práctica sobre lo que son este tipo de conceptos y de experiencias, ¿verdad? Este tipo de enfoque. No hay nada mejor que llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo a diario y felicitarle porque ha hecho una reflexión ella y la ha puesto en práctica, ¿verdad? Un saludo para ella. Bueno, entonces, si gustas, continuamos con el tema de los mandatos patriarcales. Acá, en base también a lo que acabamos de escuchar de la amiga, se viene también el mandato de ser callado y ser duro. En este sentido se valora mucho al hombre a ser autosuficiente, ¿verdad? El hombre no tiene que consultar, el hombre ya sabe cómo tiene que actuar y qué tiene que hacer, cómo tiene que resolver. Y si algo va mal, tiene que nada más verlo con él mismo y con nadie más, porque los fracasos no se tienen que hablar, no se tienen que saber. Siempre tenés que tener la figura de que sos el que todo lo puede, todo lo sabe, pero que además lo hace bien. Porque si no lo hace bien, si el resultado es negativo, entonces siempre sos castigado. Entonces, este mandato, este rol que debes de jugar, te obliga a ser duro, te obliga a ser callado, ¿verdad? Y a nivel de salud mental, aquí le vamos a agregar otro elemento, la salud mental. ¿Cómo va deteriorándose con respecto a esto? A callar y ser duro con tus emociones, con tus sentimientos. Esto trae muchas veces daños muy profundos. Imagínate que por no haber dicho algo a tiempo, cambió toda la relación familiar que tenías, dijiste algo que hirió, que cortó, que fragmentó una relación con tu hijo, con tu hija, y que eso le trae también consecuencias, ¿verdad? A la familia, trae consecuencias en la relación. Entonces todos esos elementos en realidad vienen a verse en problemas de salud mental, de ira, de enojo, reprimidos, encerrados ahí. Otro elemento también, y tiene que ver con lo que es el físico, muchas veces físico determinado por las actividades también que se dice debe de realizar un hombre desde niño, desde sus juegos, como también desde realizar algunas prácticas, ¿verdad? Con otros hombres. Tiene que ver el hecho de la fortaleza física, el que se te marquen los músculos porque sos trabajador, porque sos capaz de cargar cualquier objeto, aunque pese mucho, pero
Vos tenés que probar que sos fuerte, que sos capaz de realizar también casi cualquier deporte que tenga que ver con competitividad, con anular a otro, ¿verdad? O la típica que se ve más al día a día, de que pones el agua vos porque mucho pesa. Ajá, correcto. Y también acá voy a abordar otro, y es creo que también tiene una consecuencia muy, muy grande en nuestro contexto también, y ha traído muchas consecuencias. Tiene que ver con el rol y el mandato de ser viril, el hecho de la virilidad y el probar que el hombre siempre está dispuesto y siempre tiene mucho vigor sexual y siempre está abierto a cualquier relación que le aparezca sexo coital, ¿verdad? Entonces, este marcador de virilidad tiene que ver también, y aquí entra otro elemento, como el hecho de tener hijos y hijas. Y esto sin hacer una planificación, ¿verdad? Familiar, o sin tener muchas veces una relación que vaya a garantizar, por el hecho de que si hay un embarazo, vaya a haber un acogimiento debido para los derechos de este niño, esta niña, este ser que va a nacer. Entonces, de aquí devienen que hay muchos niños, muchas niñas que nacen sin la figura paterna y sin ese apoyo, sin ese respaldo que debería de estar ahí como principal responsable también, ¿verdad? Del hecho de la paternidad. Entonces este hecho de este marcador en la virilidad del hombre, que tiene que probar a otros hombres y además mostrar estadísticas con otros hombres. Te voy a interrumpir una vez más porque tenemos una nueva llamada. Muy buenas noches, su nombre y de dónde nos llama. Les hablo aquí de Zaragoza, mi nombre es Antonio. Adelante, Antonio. He participado yo en las cuestiones de la YSUCA. Me gusta decirles pues de que a veces nos sentimos prácticamente los hombres. Bueno, yo al menos pues lo he hablado mucho, lo he dicho en la radio también, de que a veces yo me siento capaz, ¿verdad?, de hacer las cosas, pero a veces, como se dice, autocapaz, porque a veces se desilusiona uno cuando al ver de que no soluciona el problema. Pero en sí, pues hay otras personas pues de que le ayudan a uno a hacer esa participación al menos pues de generar pues lo que uno piensa. Así es que muy buen papel, porque la verdad es que también las mujeres a veces ellas pueden levantar un cántaro, pero si está uno de hombre le dice hacelo vos. Pero yo también obedientemente digo hay que hacerlo, porque el hombre como que tenemos un poquito más de fuerzas de la mujer, hay que respetarla siempre. Muchísimas gracias y bendiciones. Muchísimas gracias, Antonio, por haber participado. Saludos al amigo Radio Escucha. Hablábamos de lo que es el marcador de virilidad, ¿verdad? Y nos pasamos también a otro para ir acelerando un poco también por el tiempo, pero aquí voy a unir a dos, por ejemplo, con estos, el mujeriego y el bebedor también. Este es otro mandato bastante interesante y que no solo en zonas urbanas se da, sino que también en rurales, con diferentes expresiones, pero muy, muy similares, ¿verdad? El hecho de tener varias parejas, incluso algunas hasta pueden ser inventadas entre los grupos de hombres, para poder cumplir con esta cuota, con este mandato, ¿verdad? Y poder probar a cada momento que sos hombre
dentro de la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Porque de lo contrario te descalifican otros hombres también. Entonces tenés que cumplir con esta cuota de ser el mujeriego, de tener ciertas parejas. Si tenés hijos que no los has reconocido, pero que se sabe que son tuyos, todavía te da eso mucho más prestigio a nivel de haber cumplido con este mandato, ¿verdad? Y el de tomador y bebedor, como el hecho de que podés beber y no embriagarte ni dormirte, y eso descalifica a otros hombres que sí son más débiles, entre comillas, ahí, con respecto a manejar el alcohol, ¿verdad? La bebida. Claro que ahí se conjuga también uno de los primeros que mencionaba, que el hecho de ser competitivo, de yo soy más hombre que vos, porque yo bebo más, porque yo tengo más parejas que vos, etcétera, etcétera. Correcto. Germán, me gustaría preguntarte, abordando también ya lo que nos iba mencionando Manuel, ¿cuáles son las tipologías de la masculinidad? Ok. Creo que hay varios teóricos que colocan algunos nombres o las tipifican de alguna forma. Yo quizás me voy a basar en un tipo que te podría decir que podría nombrar a 3, pero que en otros libros los puedes encontrar de otra forma. Va a depender de la fuente también. Primero, una de la que ya hemos estado hablando desde el inicio del programa, que es la masculinidad hegemónica, que está caracterizada por tener hombres, entre comillas, exitosos, totalmente heterosexuales, tienen mucho poder, por lo general se perciben y hasta tienen bastante nivel económico. Y lo que predomina es el tema del control excesivo de sus emociones también. Sabemos que ahí se encuentran, pero el mismo mandato que coloca la masculinidad les dice que deben de tener un control sumamente excesivo de sus emociones. Pero digamos que hay, además de esas características, están otras expresiones como la violencia, ya sea física, y entre otras que son más sutiles, como aquellos micromachismos, entre otras cosas. Y está aquella masculinidad que es mucho más subordinada, que no tiene muchas características de la masculinidad hegemónica como tal, pero se caracteriza por ser, por tener hombres que son ausentes. En la primera tenemos hombres que son mucho más activos, pero que utilizan el poder para poder ejercer presión y hasta para violentar a hombres y mujeres. En cambio, el otro, desde la ausencia de la actividad, trata de no involucrarse en muchos procesos, pero en esa misma ausencia tampoco se hace responsable como tal de muchos procesos en los cuales debe de participar activamente. Y están las masculinidades alternas, que también en algún momento son conocidas como las nuevas masculinidades, en donde tenemos un hombre que se ha llegado a cuestionar cómo es la masculinidad hegemónica como tal, pero también se ha llegado a cuestionar la masculinidad subordinada, en la cual uno se mantiene ausente de las cosas y dice, marca una pauta, hace una reflexión sobre las características de ambas y busca ser diferente a esas dos. Busca tener unas conductas mucho más amorosas, mucho más responsables, mucho más libres también, pero también no solo libres para con otros, sino para consigo mismo. El tema del cuidado, de los cuidados, que a veces está asociado intrínsecamente al tema de mujeres, pero que en algunas expresiones de masculinidades no se toca mucho el tema, pero estas personas que buscan las masculinidades alternas tratan de poner justamente el tema de los cuidados, de las paternidades responsables, de ser responsables emocionalmente, porque hay algunos que salen de las relaciones, entran a otra y vuelven a salir sin comunicar mayor cosa a sus antiguas parejas, entre otras expresiones como tal, y digamos que es como la
como la nueva expresión de esta masculinidad, que es bien difícil porque, te seré muy sincero, hasta la fecha yo he recibido muchos procesos de nuevas masculinidades y hay ciertas cosas de las nuevas masculinidades que yo todavía me cuestiono. Que por ahí estaba leyendo hace poco y creo que te lo comenté en un espacio como tal. A mí me surgió una tesis que era más o menos una lumbrera de cómo algunas personas ven al tema de las masculinidades, de las nuevas masculinidades, y cómo a veces el mismo sistema heteropatriarcal busca utilizar las nuevas masculinidades para poder seguir ejerciendo represión, y en algún momento leía la teoría de cómo las nuevas masculinidades también llegan a servir como el lavado de cara de la masculinidad heteropatriarcal, pero es la misma masculinidad heteropatriarcal, solamente expresada de otra forma. A mí de verdad que me dejó pensando y reflexionando, ya que he vivido muchos procesos de nuevas masculinidades, tengo mi formación, tengo mi deconstrucción y estoy reflexionando muchas cosas, pero también esa misma reflexión nos invita a seguir modificando cosas que en algún momento sí pueden ser para mejorar en algún momento como hombres, pero que si las vas evaluando, las vas valorando año con año, te vas dando cuenta que quizás fue una mejor forma de ser hombre como tal, pero también hay algunas que tienen los vestigios todavía, las cenizas todavía de aquel hombre heteropatriarcal que busca tener la última palabra, que busca seguir teniendo poder, y que a pesar de que sos una persona deconstruida, tenés que estarte revisando para no volver otra vez a ese lado. Y solamente con eso me quedaría. Bueno, por motivos de tiempo también, que ya estamos cerca del final, pues llegamos al meollo del asunto, y es que podemos decir que son las nuevas masculinidades. Entonces, Manuel, pues las nuevas masculinidades podemos decir que es la suma de varios elementos. Ha sido todo un proceso en realidad. Aquí voy a tocar un elemento. Hay dos maneras en las cuales estamos abordando la masculinidad y las nuevas masculinidades. A nivel formal de estudio, digamos, es bastante joven, de estudio formal, desde la antropología, desde la psicología, desde la sociología. Más o menos hablamos de 31 años atrás que se tiene en el foco lo que es la masculinidad como concepto, ¿verdad? Como fenómeno. Pero hablar de nuevas masculinidades tienen un antecedente mucho más atrás, desde diferentes sucesos que se han dado, y esto viene desde los movimientos feministas, que son quienes impulsaron en realidad la reflexión sobre las nuevas masculinidades. Aquí podríamos citar tres elementos, entre destacar todo este complejo que les mencionaba, tres elementos que son trascendentales para llegar a lo que es la reflexión sobre la importancia de las nuevas masculinidades a nivel social como movimiento, y tiene que ver con el hecho de reconocer los derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres, ¿verdad? Esto a partir de la lucha, ¿verdad? Feminista y de diferentes también enfoques propuestos desde mujeres, desde la teoría de género. Una segunda podemos tomar también lo que fue el voto, las sufragistas, cuando se da este elemento también, siempre con el tema feminista, cuando las mujeres ya luchan y hacen que su derecho al voto se ejerza. Y un tercero, podríamos decir, comienza con acabar el sistema que permanece anclado al patriarcal. Lo que preponderará será poner al mismo nivel el asentamiento de
igualdades jurídicas y culturales entre lo que son hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces acá deviene ya lo que es el movimiento en sí de nuevas masculinidades, donde ya habemos muchos hombres sumados en esto y que hemos pasado por un proceso, ¿verdad? De reflexión de cómo estamos construidos a nivel de nuestra masculinidad, y que existe todo un abanico de diversidades con respecto a la masculinidad. No existe solo una masculinidad, sino que es un abanico diverso, y este abanico diverso viene constituido por las necesidades, por las inquietudes que cada hombre tiene, y cómo culturalmente este hombre también, de dónde procede, cómo ha sido su relación familiar, cómo ha sido su relación con sus amistades, con las mujeres, con otros hombres, cuáles han sido sus aportes, sus estudios, todo este complejo en realidad es el que determina una masculinidad. Entonces se dice nuevas masculinidades porque son muchas las masculinidades, no solo es una. Es así como terminamos la sección de la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel y Germán. Ha sido un gusto, un cálido saludo a nuestras amigas y amigos que han estado ahí detrás de el radio, escuchándonos detrás de sus diferentes aparatos, ¿verdad? Electrónicos. Y qué bueno que hayamos podido conversar un poco sobre este tema que necesita bastante, no solo conocerse, sino que llevarse a la práctica también. Gracias, Manuel. Gracias, Germán. Un saludo y agradecimiento a todos y todas por estar una noche más aquí. Los esperamos igual cada jueves en este programa, pues, y esperando que en algún otro momento nos lleguen a invitar también. Ya me hizo el comercial este Germán. Ahora le damos paso a la sección en la cual conocemos la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. El representante especial del secretario general en Colombia dijo ante el Consejo de Seguridad que la administración entrante de Gustavo Petro tiene la enorme oportunidad y responsabilidad de acelerar la aplicación del acuerdo de paz. Carlos Ruiz Massieu informó al Consejo de que el presidente electo ha hecho un llamamiento a la unidad nacional y ha expresado su intención de profundizar en la implementación integral del acuerdo y de buscar soluciones negociadas, tanto políticas como judiciales, con los actores armados y legales en lo que ha denominado la búsqueda de la paz total. Massieu y Petro se reunieron hace 2 semanas y dijo que el nuevo presidente le reafirmó que la paz sería una piedra angular de su gobierno y que contaba con el apoyo de las Naciones Unidas. El líder de la misión en Colombia también informó de que la violencia continúa contra las comunidades, los líderes y los excombatientes. Otros 4 excombatientes han sido asesinados desde que se publicó el informe del secretario general hace 2 semanas. Incluyendo estas últimas muertes, la misión ha registrado los asesinatos de 331 excombatientes desde la firma del acuerdo. Más de 1.000 líderes sociales también han sido asesinados. También informó al Consejo el padre Francisco de Rú, el presidente de la Comisión de la Verdad, que ha revelado hallazgos dolorosos sobre las causas y los efectos del conflicto. Por eso en la guerra colombiana, de cada 10 muertos, 8 fueron civiles y fueron víctimas las selvas, los ríos, las montañas, de las minas antipersona, como lo fueron los miles de jóvenes colombianos de los 2 lados del conflicto, que se enfrentaron en una guerra siempre inútil. El sistema de las Naciones Unidas en Panamá hace un llamado al diálogo para restablecer la calma ante las protestas, huelgas y cierres que se producen en todo el país. La ONU pide al Gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, estudiantes y demás actores sociales que busquen conjuntamente soluciones efectivas. Ante los cierres de las principales vías que conectan el país y que están afectando las necesidades básicas de la población, instan a que se mantengan las vías
vías abiertas para garantizar el acceso a la alimentación, la salud y la educación. La ONU recuerda que los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse de forma pacífica, expresar su opinión y participar en los asuntos públicos que les conciernen, y piden al Estado seguir garantizando la seguridad y las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos de la población, incluyendo a quienes se manifiestan. En España, una mujer que fue sometida a inducción prematura del parto y cesárea sin su consentimiento fue víctima de violencia obstétrica, según ha determinado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Según el dictamen, la ciudadana identificada como N.A.E acudió a un hospital público en Donosti, donde se le indujo el parto de forma prematura y sin su consentimiento. Luego fue sometida a una cesárea sin justificación médica, a la cual no pudo asistir su esposo. Cuando nació su bebé, no pudo ni tocarlo porque todavía tenía los brazos atados. La mujer fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático posparto. El comité consideró que N.A.E fue víctima de violencia obstétrica, un fenómeno generalizado, sistemático y arraigado en los sistemas de salud. Además de pedir reparación para la víctima, también solicita a España que respete la autonomía y la capacidad de las mujeres para permitirles tomar decisiones informadas. Y África se enfrenta a un riesgo creciente de brotes causados por patógenos provenientes de animales que saltan a los humanos, como el virus de la viruela del mono. Según un análisis de la OMS, el número de brotes zoonóticos en la región ha aumentado un 63% en el decenio 2012-2022 en comparación con la década anterior. La enfermedad por el virus del ébola y otras fiebres hemorrágicas virales constituyen casi el 70% de estos brotes. El dengue, el ántrax, la peste, la viruela del mono y una serie de otras enfermedades forman el 30% restante. Los últimos datos sobre la viruela del mono constatan un aumento significativo de los casos desde abril de 2022 en comparación con el mismo periodo de 2021. El aumento se observa principalmente en la República Democrática del Congo y en Nigeria y podría atribuirse en parte a la mejor vigilancia y en la capacidad de pruebas de laboratorio. El aumento de los casos zoonóticos puede deberse a varias razones. África tiene la población de más rápido crecimiento del mundo y hay una creciente demanda de alimentos derivados de animales. Además, el crecimiento demográfico también está provocando un aumento de la urbanización y la invasión de los hábitats de la fauna salvaje. El transporte también está mejorando en toda África, lo que aumenta el riesgo de que los brotes se extiendan desde zonas remotas donde hay pocos habitantes hasta las grandes áreas urbanas. Como se ha visto con los brotes de ébola en África Occidental, puede haber un número devastador de muertes y casos cuando las enfermedades zoonóticas llegan a las ciudades. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y así terminamos el episodio número 22 de su podcast. Recordarles que siempre pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @iduca y escuchar este podcast en Spotify y YouTube. También comentarles que pueden dejarnos su like y todos sus comentarios en este episodio a través de YouTube. Nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.